cia. Comillas. ¿Qué? Comillas. Deja de moverte nerviosamente. Vas a hacer un agujero en eso y ni siquiera hemos llegado a la escuela todavía. ¿Sabes? ¿No crees que las capas son raras? Resopló Dazai, metiendo sus brazos vendados detrás de su espalda con un sonido infantil. ¿Qué están agregando a la experiencia de aprendizaje? Es un uniforme escolar. Comillas. No es práctico. Comillas. Y en realidad no lo es. Desde que se puso la maldita cosa. Dazai había estado imaginando todas las diferentes formas en que usar una capa era más un peligro que otra cosa. Por ejemplo, ¿y si estaba huyendo de alguien? Sería demasiado fácil para ellos agarrar su capa y arrastrarlo de vuelta. Sin embargo, cuando intentó explicarle esto a Ron, su inútil subordinado en entrenamiento solo había respondido con: ¿por qué planeas que te persigan? Calmate. Amigo. Es difícil encontrar un buen subordinado hoy en día. Ron puso los ojos en blanco y casi empujó a Dazai fuera del tren. Estaba oscuro cuando desembarcaron y Dazai lamentó en silencio cuánto tiempo había perdido hablando con sus compañeros de clase en lugar de recopilar información. Aún así, cuando saltó del tren un paso delante de Ron, Dazai no pudo evitar sentir un cosquilleo de emoción en la columna vertebral. Es una sensación extraña y no es una que quisiera expresar en voz alta. Dazai no sale mucho. Por primera vez en mucho tiempo. La puerta de su dormitorio está abierta y nadie vigila cada uno de sus movimientos. Mori lo quiere aquí por una razón. Por supuesto. Pero ese viejo doctor no está aquí ahora. Así que no hay nada de malo en disfrutar un poco de esta libertad. ¿Verdad? No es como si alguien en casa tuviera que saber qué. Quizás por primera vez en mucho tiempo. Dazai está sintiendo una emoción positiva. ¡Wow! Comillas. Dazai parpadeó y recuperó la atención. Siguiendo de inmediato la voz asombrada de Ron hasta la enorme figura que tenían delante. El hombre medía más del doble de la altura de Dazai y 3 veces su ancho. Muy bien. Gritó el hombre, sorprendiendo a algunos de los estudiantes que estaban a su alrededor. Primer año. Por aquí. Por favor. Sintiéndose bastante satisfecho consigo mismo por no inmutarse ante el grito, Dazai apenas notó que Ron le dirigió una sonrisa ansiosa. Ron inmediatamente siguió al tipo grande que los había llamado como un perro a su amo. Con una ceja levantada, Dazai siguió a su subordinado sin mucha confianza. Por aquí vamos a los barcos. Seguidme. Comillas. ¿Barcos? Le susurró Dazai a Ron. El pelirrojo se encogió de hombros y siguió saltando por el sendero. Por lo que he oído. Cruzamos el lago en barco hasta la escuela. Después de echarle una rápida mirada a Dazai, añadió: pero solo los de primer año. Mi hermano dijo que después de eso, cogemos carruajes sin caballos. Mientras hablaba, Ron guió sin problemas a Dazai y a él hacia un viejo y destartalado bote. Dazai lo observó con ojo crítico antes de encogerse de hombros y tomar asiento. Si se rompía y se ahogaban. Bueno. Eso no era algo tan malo. ¿Verdad? De todos modos. Una rápida mirada a ese tipo grande y barbudo demostró que los botes podían soportar un poco de peso. Dazai casi se sintió decepcionado al darse cuenta de que no se ahogarían esa tarde. Pensamiento ilusorio. Sin embargo, no expresó este pensamiento en voz alta. Mori le había advertido que no fuera demasiado obvio sobre su disposición a morir. Aunque a Dazai no le importaba en lo más mínimo lo que ese hombre tuviera que decir. Veía el mérito de quedarse un poco más. Como mínimo. Quería disfrutar de un solo día sin un mafioso respirándole en la nuca. Había una linterna de color naranja en el bote y Dazai la tomó sin pensar y la sostuvo sobre sus cabezas. Se movió solo un poco cuando 2 completos extraños subieron al bote detrás de ellos. En realidad, no eran extraños. La chica de cabello atareado de antes estaba allí. Sus ojos se encontraron, brillando con el movimiento de su linterna. Oh. No te importa que nos sentemos aquí. ¿Verdad? Este es Neville Longbottom. Ya THABLE con acento agudo de él antes.
Él y Ron intercambiaron una mirada tranquila. Y Dazai tuvo la impresión de que al pelirrojo no le gustaba la apariencia de Hermione. Dazai lo despidió con una mano vendada. El tipo con el sapo perdido. ¿No? Tarareó. ¿Has visto a Trevor? No. No. Estaba pensando. ¿Es una buena mascota? Apuesto a que no es tan molesto como un búho. Neville lo miró con los ojos muy abiertos. Sin previo aviso. Ron le dio un codazo en el costado. Lo que le valió un puchero. Dazai le puso una mano en el costado y gimió. ¿Por qué fue eso? No importa. Mira. Dazai miró fijamente el agua mientras el imponente castillo aparecía a la vista. Hogwarts era un castillo. Bueno. Eso era genial. Torres y picos opresivos formaban el horizonte. Iluminados solo por 1000 ventanas abiertas. Este tipo de lugar no se parecía en nada al paisaje urbano de Yokohama. Era un lugar extraño y rústico. Y Dazai se sintió como si estuviera navegando hacia un pasado lejano. Un lugar de reyes y reinas. Aún así, Dazai era un experto en controlar su expresión y, por alguna razón, quedarse con la boca abierta, como el resto de estos mocosos, parecía una concesión. Así que Dazai mantuvo su rostro cuidadosamente inexpresivo, escatimando solo las miradas más breves de curiosidad ante una vista tan mágica. De repente, Dazai sintió que la base de su cráneo vibraba con energía. ¿Ya no era humano? No creía que nadie estuviera usando una habilidad contra él. Pero esto también había sucedido en el callejón Diagon. ¿No? Algo en el aire en sí estaba vivo con el mismo poder que una habilidad. ¿Magia? Tal vez este viaje a Hogwarts sería interesante. Incluso con el estúpido y secreto plan de Mori en juego. Dazai exhaló un suspiro silencioso, sintiendo que le empezaba a doler la cabeza. Casi se sintió aliviado cuando finalmente atracaron en el otro lado del lago. Aunque solo fuera porque ver a los demás estudiantes tan asombrados por Hogwarts era algo molesto. Dazai dejó la linterna a un lado y se acostumbró rápidamente a tener tierra firme debajo de él una vez más. A su lado, Ron. Hermione y Neville tropezaron un poco ante la diferencia. Ron le lanzó una mirada no tan subvertida cuando Dazai no ofreció nada más que una risita como ayuda. Váyanse. Entonces, su guía hizo un gesto con 2 manos grandes hacia lo que Dazai supuso que era la entrada de la escuela. Suban las escaleras y la profesora McGonagall los acompañará hasta el gran comedor para la clasificación. Sus compañeros de barco intercambiaron miradas ansiosas y se apresuraron a seguir a la multitud. Dazai caminó tras ellos perezosamente, apoyando los brazos detrás de la cabeza y ofreciendo una mirada pasiva. Unos pasos detrás de ellos, Dazai se tomó su tiempo para subir las escaleras, preguntándose en silencio por la ornamentada escalera. De repente, el trío que estaba siguiendo se detuvo. Dazai miró fijamente la parte posterior de sus cabezas cuando tropezó un poco. Eso es lo que obtiene por dejar que su mente divague. Al menos ninguno de estos otros punks chocó con él. Parpadeando por detrás de Ron, Dazai finalmente entendió por qué se habían detenido. Una mujer de aspecto mayor estaba parada en lo alto de las escaleras, McGonagall. Su mente le proporcionó amablemente. Llevaba una capa larga y un sombrero puntiagudo que Dazai sintió que era un poco excesivo. Y entre sus manos cruzadas había una varita larga y puntiaguda. Bienvenidos a Hogwarts, dijo el profesor con una voz quebrada por la edad y el desgaste. En unos momentos atravesarán estas puertas y se unirán a sus compañeros de clase. Pero antes de que puedan tomar asiento, deben ser asignados a sus casas. Ron miró hacia un lado como si fuera a decir algo. Pero en lugar de eso se encontró mirando la barandilla. Miró sobresaltado la barandilla antes de suspirar y dar un paso a la derecha. Dazai, susurró, gritó. ¿Por qué estás ahí atrás? Dazai arqueó una ceja y se colocó al lado de Ron. Te sigo. Una mirada fulminante de McGonagall robó la protesta de la boca de Ron. Unas cuantas risas nerviosas llenaron el aire a su alrededor ante el silencioso regaño. Y Dazai observó con vaga diversión cómo el pelirrojo se retraía un poco en sí mismo. Son Gryffindor.
Ravenclaw. Hufflepuff. Su voz adquirió un tono peligroso. Y Slytherin. Las casas. Dazai había investigado muy poco sobre ellas. No le gustaban las divisiones arbitrarias. Sin embargo, tenía la impresión de que la lealtad a las casas era muy importante para algunos de estos otros mocosos, si la charla detrás de él era una indicación. Al final del día, la lealtad de Dazai nunca podría estar con ninguna de estas casas. O incluso con Hogwarts. Para el caso. Pero ninguno de estos niños tenía que saber que él solo era leal a la mafia. Además, pensó que aclarar eso probablemente sería más problemático de lo que valía la pena. Ahora que estás aquí, tu casa será como tu familia. Esperaba que no. Después de eso, Dazai dejó de prestar atención. Las instrucciones eran aburridas. De todos modos, solo eran lecciones. Así que Dazai no esperaba sentirse demasiado fuera de lugar. En cambio, dejó que su mente divagara. Esa sensación de cosquilleo en su cerebro no se había calmado. En todo caso, se había vuelto más notoria. Estaba seguro de ello. La magia y las habilidades debían ser fundamentalmente los mismos conceptos. No Longer Human se estaba esforzando demasiado tratando de anular toda la potente energía en la habitación con la misma fuerza que lo haría si estuviera tocando a un usuario de habilidad. Honestamente, todo era un poco agotador. Desafortunadamente, Dazai estaba casi convencido de que la magia era algún tipo de habilidad no localizada. Probablemente tendría que acostumbrarse a ella. Más evidencia a favor de la teoría de Dazai de que, de hecho, no podía utilizar la magia. Estúpido Mori. Dazai estaba vagamente consciente de que ese niño Longbottom había encontrado su sapo. Para su disgusto, la molesta cosita estaba emitiendo una serie de desagradables graznidos. Demasiado para una mascota tranquila. Probablemente no exista una buena mascota. Todas son cositas horribles y los magos deberían aprender a usar un teléfono móvil. Oye. Vamos a entrar. Comillas. Dazai miró con indiferencia a Ron, quien le dio un codazo en el costado. Me voy a lastimar si sigues así. Si vas a golpearme, al menos intenta matarme. Ron puso los ojos en blanco. Agarró a Dazai de la manga y tiró de él hacia la última escalera, pasando por dos grandes puertas abiertas. Estamos a punto de ser sorteados. ¿No estás emocionado? Tengo que estar en Gryffindor. ¿Sabes? ¿Dónde crees que estarás tú? Depende. ¿Cuál es tu menos favorito? Slytherin, respondió el chico con seriedad, lo que provocó una mirada aburrida de Dazai. No hay serpientes buenas. Todas son mortífagos. Oh. Tú eres un nacido de Muggles. Los mortífagos son SHHH. Comillas, coma. Susurró alguien. Dazai sintió que su boca se cerraba de golpe ante la orden susurrada. De todos modos, probablemente era lo mejor. Considerando que Ron estaba a punto de explicarle sobre una organización terrorista de camino al Gran Comedor. Una vez que el Gran Comedor estuvo a la vista, incluso Dazai no pudo fingir que no estaba un poco emocionado. Las velas flotaban en el aire, sostenidas en lo alto por nada por lo que debía haber sido magia. Sobre ellas, el techo no era un techo en absoluto. En cambio, era un cielo nocturno nublado. Dazai casi quiso preguntar por qué no podía sentir una brisa si el techo estaba abierto. Pero al inspeccionarlo más de cerca pudo ver vagamente las vigas y las barras de un techo puntiagudo. ¿Era un hechizo? ¿Qué cosa tan inútil para crear con magia? Aunque al final, Dazai pudo reconocer la vista como algo impresionante. McGonagall condujo a su grupo hasta detenerse por completo en la parte delantera de la enorme sala justo antes de... ¿Un sombrero? Dazai se permitió inspeccionar brevemente el viejo y destartalado sombrero antes de pasar la mirada por la amenaza más grande. Contra la pared del fondo había una mesa larga y horizontal repleta de adultos. Dazai identificó a Dumbledore y Snape entre las otras 15 personas que estaban allí arriba. Y dedujo que debían ser otros profesores y miembros del personal. Oh. Ese tipo del caldero chorreante con el turbante también estaba aquí. Mundo pequeño. Al verlos a todos alineados,
Dazai cuadró los hombros y sintió que sus manos se enfriaban un poco. No le gustaba la idea de que lo estuvieran vigilando. Era evidente que tenían más experiencia en magia que él. Eso los convertía en peligrosos. En una amenaza. Aquella sensación de zumbido en el cráneo persistía. Pero ahora gritaba. «Salid. Salid. 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 Salid». Dazai clavó los talones en el suelo y se mordió la mejilla. Ron le dio otro codazo en el costado. Pero sus cejas se juntaron con fuerza en una expresión que Dazai no se molestó en identificar. Con el costado ardiendo. Dazai de repente sintió que su cabeza se aclaraba un poco. No debería tener tanto miedo. Dazai no tenía miedo. Aún así. No podía negar ese extraño tipo de miedo al estar rodeado de personas. Adultos. Que podían dominarlo fácilmente. Culparía a Mori por ello. Ya que el médico lo obligó a venir a esta estúpida escuela en primer lugar. Desde el otro lado de la larga mesa. Dumbledore se puso de pie. Dazai también se puso firme. Tengo algunos avisos de inicio de curso que deseo anunciar. Hizo una pausa. Los alumnos de primer año deben tener en cuenta que el bosque oscuro está estrictamente prohibido para todos los estudiantes. Además, nuestro conserje, el señor Filch, desea recordarles que el pasillo del tercer piso del lado derecho está prohibido para todos aquellos que no deseen morir de la forma más dolorosa posible. Al oír la palabra, muerte, Dazai se animó y sus ojos se iluminaron con una mezcla de interés y entusiasmo. Dio un salto sobre sus talones. Tratando de imaginar qué tipo de cosas podrían estar ocultas en el tercer piso. Aunque no estaba muy entusiasmado con una muerte dolorosa. Dazai no pudo evitar la emoción ante la idea de morir en el campus. A su lado. Ron debe haber percibido el anhelo apenas contenido de Dazai por la muerte. Porque el Weasley le lanzó una mirada indescriptible que él decidió traducir como apoyo. Gracias, terminó el director con sencillez. Sintiéndose un poco anticlimático. Dazai rodó sobre las puntas de sus talones como para sacudirse algo de energía suelta. Ahora, dijo McGonagall una vez que Dumbledore estuvo sentado de nuevo. Cuando diga vuestro nombre, saldréis. Pondré el sombrero seleccionador en vuestra cabeza y seréis sorteados en vuestras casas. Sin más dilación. Levantó el sombrero. Abbott. Hannah. Dazai se permitió observar a la chica sentarse en el taburete. Muy interesado en saber qué haría ese sombrero. El viejo y arrugado sombrero le cayó ligeramente sobre los ojos a Hannah. Entrecerró los ojos para mirarlo. Tratando de imaginar qué podría hacer. Pero se quedó mirando. Estupefacto. Cómo los bordes deshilachados del sombrero puntiagudo se abrían formando una imitación de una boca. Humblea. Comillas. El sombrero. ¿Habló? Dazai sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Encontrando las pequeñas cosas inútiles en las que los magos volcaban su magia vagamente divertidas. Observó con humor vacío cómo estudiante tras estudiante eran clasificados en sus respectivas casas. Pero no pasó mucho tiempo hasta que McGonagall lo llamó. Dazai. Osamu. Hubo una pausa momentánea en los aplausos para el estudiante anterior. Y Dazai aprovechó la señal para dar un paso adelante. Alguien le dio una palmadita en la espalda. Dazai adivinó que era Ron. Sin que pareciera importarle el estremecimiento que sacudió su cuerpo a cambio. Dazai se sentó frente a los miles de ojos que había en la sala. Sintió que toda su atención se multiplicaba por 10 mientras acomodaba sus extremidades para que descansaran sin fuerzas sobre su regazo, como una muñeca en exhibición. Pensó sin ayudar. Todos los profesores también lo estaban mirando. Lo cual era toda la amenaza que Dazai necesitaba para quedarse perfectamente quieto. Ah, el sombrero le quedaría bien. ¿Verdad? Por encima de él. McGonagall sostenía el sombrero sobre su pelo color chocolate. Con expresión inexpresiva y practicada. Tardíamente. Pensó en cerrar los ojos. No estaría bien que el sombrero mohoso le cayera sobre los ojos como a la otra chica. Hubo un momento prolongado de silencio. Seguido por el sonido de una tela crujiendo. Luego. SLYTHERIN.
Los ojos de Dazai se abrieron de golpe. El sombrero ni siquiera lo había tocado. Aún estaba a 30 centímetros por encima de él en la mano de McGonagall. Parpadeando como un búho, Dazai se volvió para mirar a la profesora. Sin embargo, ella tenía una mirada igualmente sorprendida que él. ¿Y el sombrero se estaba moviendo? ¿Luchando contra el agarre de McGonagall? Casi parecía como si el sombrero seleccionador estuviera esforzándose por alejarse de él. No es genial, pensó, sintiendo que su columna se tensaba mientras McGonagall continuaba mirándolo fijamente. Dazai se despejó la expresión de su rostro. Se volvió con aire vacío hacia las mesas alineadas frente a él y se puso de pie. Casi inconscientemente, Dazai buscó a Ron entre la multitud de otros estudiantes de primer año. Pero no parecía poder mirarlo a los ojos. Estaba casi sentado cuando a alguien se le ocurrió aplaudir. ¿De verdad era tan extraño que el sombrero no tocara su cabeza? Estaba bastante lejos cuando determinó el destino de su casa. ¿Y los demás podían ver lo mucho que había luchado el sombrero para no tocarlo? Bueno, no es como si a Dazai le importara. Así que eso lo convirtió en ¿un problema para Mori? Eso sonó bien. Me sentía aún mejor sentado en las mesas y fuera de la atención de todos. Estaba vagamente consciente de que Hermione, Ron y Neville habían sido seleccionados para Gryffindor. Y sintió un ligero escozor al pensar que sus 3 potenciales subordinados serían seleccionados de manera diferente a él. Tendría que hacer más aliados en Slytherin. Aunque tener algunas conexiones con las otras casas no vendría mal. Tenía la sensación de que esos gemelos Weasley tampoco serían difíciles de entrenar. Entonces no parecía faltarle el apoyo de Gryffindor. La única otra cosa que captó vagamente su interés fue la selección de un chico llamado Draco Malfoy. Al igual que con Dazai. Aunque en un grado mucho más débil. El sombrero seleccionador había declarado SLYTHRIN antes de siquiera tocar la cabeza del chico. Que comience la fiesta. Comillas. Dazai dejó que el anuncio lo sacara de sus pensamientos. Se sobresaltó aún más de sus cavilaciones cuando la mesa, que segundos antes había estado vacía, se llenó de diversos alimentos para la cena. Una canasta de pan. Un pollo entero. Mazorcas de maíz. La cabeza de Dazai daba vueltas con todas las opciones. El repentino y abrumador olor a carne cocida era nocivo. Dazai nunca había podido soportar el olor de la comida y le estaba revolviendo el estómago antes de empezar. ¿No vas a comer, Dazai? Dazai parpadeó y sonrió sin rumbo a la chica de rostro tenso que estaba a su lado. Al mirar su plato, Dazai concluyó que debía haber estado construyendo una torre de jamón por la altura en la que estaba apilado el plato. No lo molestes. Pansy. Probablemente esté acostumbrado a comidas mucho más elegantes que cualquier basura que los elfos domésticos de Hogwarts puedan inventar. ¿Viste lo rápido que el sombrero lo solucionó? Igual que yo. Un verdadero Slytherin. Draco Malfoy le sonrió con picardía desde el otro lado de la mesa. El cabello del chico era tan pálido que Dazai dudó entre llamarlo blanco o rubio antes de decidirse finalmente porque realmente no le importaba. Después de un momento, Draco pareció haber emitido algún tipo de juicio silencioso sobre Dazai y extendió la mano con las palmas abiertas en señal de saludo. Malfoy. Draco Malfoy. Dazai miró la mano por un segundo antes de suspirar y estrecharla. Dazai. ¿Eres una especie de mocoso rico entonces? Comillas. No puedes hacer aliados insultando a la gente. Siseó parte del cerebro de Dazai con una voz inquietantemente parecida a la de Mori. Por favor, no digas lo que sea que estés pensando en ese pequeño cerebro equivocado tuyo. Entonces ven aquí y hazlo tú mismo. Doctor estúpido. Inmediatamente. La sonrisa de Draco se transformó en una mueca de desprecio. ¿No sabes quién soy? La familia Malfoy es mucho más poderosa que cualquier familia de magos de la que provengas. Mentalmente. Dazai evaluó la herencia de los Malfoy frente a la mafia del puerto y llegó a una conclusión muy diferente a la de Draco. Odiaba admitirlo.
Pero el eco de la voz de Mori probablemente tenía razón. Necesitaba aliados. Especialmente aquellos que aparentemente estuvieran bien conectados en el mundo mágico. Al menos. Probablemente se divertiría más de esa manera en lugar de simplemente aislarse. Dazai, preguntó otra voz. No creo haber escuchado ese nombre antes. ¿Eres siquiera de una familia de magos? Comillas. Dazai hizo una mueca, agitando vagamente una mano vendada. Oh. Merlín. ¿Eres un hijo de Muggles? ¿Un Muggle? Draco se quedó boquiabierto. ¿En Slytherin? Dazai sonrió sin expresión alguna. Eso parece. ¿Puedes pasarme el cangrejo? Comillas. Debes estar equivocado. Ese tipo de personas no son bienvenidas en Slytherin. Llévatelo con el sombrero. Comillas. Alrededor de la mesa. Una mezcla de expresiones se posaron sobre Dazai. Algunos de ellos tenían los ojos muy abiertos, luciendo un poco sorprendidos por su comportamiento despreocupado y despreocupado. Sin embargo, la mayoría de las otras serpientes lo miraban con un veneno indescriptible. Tal vez él se hubiera preocupado. Pero Dazai había visto miradas peores que las de estos niños. Bueno, dijo un chico de piel oscura y aspecto sencillo, con la voz quebrada. El sombrero parecía creer que era Slytherin. Después de todo, llamó a nuestra casa antes de que la profesora McGonagall estuviera siquiera cerca de ponérselo. El labio superior de Draco se levantó de la comisura. Aún así, Blaise. Una sangre sucia en Slytherin. Debe haber cometido algún tipo de error. Después de todo, ¿qué impresión le causó el sombrero si ni siquiera lo tocó? Yo digo que hagamos que Dumbledore lo clasifique de nuevo. Le costó mucho esfuerzo. Pero Dazai se contuvo para no poner los ojos en blanco. En lugar de eso, extendió la mano hacia un plato de cangrejo, sumamente complacido de haber encontrado algo comestible para la cena. Le dio un mordisco mientras los demás discutían. A ti tampoco te tocó apenas. ¿Malfoy? Todos en la mesa se quedaron paralizados, mirando con los ojos muy abiertos a Dazai, quien se limitó a agitar una pata de cangrejo en respuesta. Quiero decir, es justo. Tal vez la próxima vez seas Gryffindor. Había detectado una rivalidad entre las dos casas antes gracias a Ron. A pesar de lo poco que significaba para Dazai. Estos niños parecían estar muy motivados por poner en evidencia a las otras casas. No se molestaban en ocultarlo. Lo que hacía que acosar a estos mocosos fuera demasiado fácil. Oye. Tal vez seamos compañeros de casa nuevamente después de que arreglemos el error del sombrero seleccionador. No me llames uno de esos malos de Gryffindor. Oh. Dios mío. Eres tan serio. Dazai resopló. Lo vi hablando con un Weasley antes, añadió Pansy amablemente. Hablando de Weasley. Dazai inclinó el cuello para mirar alrededor de las otras mesas a los estudiantes de Gryffindor que estaban al otro lado. Necesitaban trabajar en su telepatía. ¿Cómo se suponía que debía entrenar a un subordinado cuando no compartían habitación? Parecía ser un poco desafiante. Pero Dazai había hecho más con mucho menos en el pasado. En realidad no estaba preocupado por las divisiones de las casas que los mantenían separados. Después de todo, un perro siempre vuelve con su amo. ¿Es esto lo que los jóvenes de hoy llaman amistad? La voz aguda de Malfoy interrumpió sus cavilaciones. ¿También andas con ese traidor a la sangre? ¿Traidor a la sangre? ¡Qué curioso! Los magos tenían muchos términos y clasificaciones para referirse a los demás que, en su mayoría, parecían beneficiar las luchas internas. Todo era un poco aburrido. Honestamente. Con ese arrebato flotando en el aire. Dazai decidió que había terminado de comer. No iba a poder soportar más. A pesar de que apenas había comido la mitad de una ración. Cuando apartó su plato, Dazai notó que el chico Blaise lo miraba con curiosidad. Se encogió de hombros. Dazai se relajó rápidamente después de eso, aburriéndose de que Draco intentara sacarlo de quicio y de no poder captar la mirada de Ron por encima de la multitud. No consideraba a Draco una gran amenaza. Ni encontró mucha motivación para hablarle dulcemente al mocoso. Tal vez más tarde, cuando el dolor de cabeza de Dazai se hubiera calmado.
Podría ocuparse de Malfoy. Pero por esta noche no era tan importante. Después de todo, era solo la escuela. No era como si necesitara que la gente lo respaldara en nada. En algún momento, Dazai debió haberse perdido en sus pensamientos. Porque solo se dio cuenta de que el gran salón se estaba vaciando cuando Blaise le puso una mano en el hombro. «Vamos a los dormitorios ahora», dijo. Su voz no mostraba nada del vago humor que Dazai leyó en su sí. La desagradable cara de Pansy apareció por encima del hombro de Blaise. «Draco quería dejarte. Así que deberías agradecernos por quedarnos». UGH. Odiaba estar tan distraído. Pero Dazai no parecía poder mantener sus pensamientos en un solo lugar. Con todos los extraños a su alrededor. Se sentía demasiado nervioso para concentrarse. Era más fácil simplemente distraerse que catalogar los cientos de posibles amenazas que su cerebro le estaba proporcionando. Peligroso. Siseó su mente. No pierdas de vista al enemigo. Idiota. Tras lanzarle una mirada vacía a la chica, Dazai decidió cuidadosamente no responder. Se puso de pie y los siguió hasta donde estaban reunidos los otros Slytherin junto a la puerta. No pasó mucho tiempo antes de que la manada de Slytherin saliera del gran comedor detrás de los pies de quienes Dazai supuso que eran los prefectos. A su lado, Pansy aceleró el paso para caminar al lado de Draco. Y con una mirada de despedida. Blaise se unió a ella. Dazai los dejó ir con poco más que una ceja levantada. Dazai se quedó atrás del grupo, tratando de memorizar el camino que estaban tomando. Pero se aburrió después del 20º giro. Probablemente lo descubriría con el tiempo. En cambio, Dazai centró su atención en las cosas extrañas que había alrededor de Hogwarts. Las paredes estaban cubiertas de pinturas enmarcadas con oro y maderas oscuras y llenas de personas y lugares con los que Dazai no estaba familiarizado. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que las personas en las pinturas se movían. Miraban a los estudiantes. Saludaban. Hablaban. Dazai intentó no mirar a los ojos a ninguno de los cuadros. ¿Hasta qué punto estaban vivas aquellas personas pintadas? Intentó imaginar cómo sería vivir eternamente envuelto en pinturas al óleo y trementina. Se alegró cuando entraron en las mazmorras. Porque las paredes estaban vacías y agrietadas. La forma en que esas personas pintadas lo miraban llenó el estómago de Dazai de hierro y plomo. De repente, el grupo se detiene. Dazai tiene que ponerse de puntillas para poder ver su destino. Un muro de piedra vacío. La contraseña es Gillyweed, anunció claramente una joven. La prefecta. Cambia cada 15 días. Así que asegúrate de consultar el tablón de anuncios que hay en el interior o tendrás que pasar la noche aquí fuera. Los alumnos de primer año de otras casas no son bienvenidos. Bajo ninguna circunstancia deberías invitar a alguien así a entrar. Eso incluye compartir la contraseña. ¿Entiendes? Un murmullo de acuerdo recorrió los estudiantes. Bien. Ahora. Nuestro jefe de casa es el profesor Snape. Si tienes alguna duda. Su oficina está al otro lado de esas escaleras. De lo contrario, las serpientes nos mantenemos unidas. No dudes en recurrir a las demás para cualquier cosa. Eso será todo. Ahora. Branquialgas. Aunque tuvo que espiar a sus compañeros, Dazai pudo escuchar lo que sucedía. El sonido de piedras moviéndose seguido de pasos le indicó que se había abierto algún tipo de pasaje. Frunciendo el ceño, siguió al último de los Slytherin a través de la puerta y hacia las salas comunes. Observó la habitación con una mirada aburrida. Desafortunadamente, hacía más frío aquí abajo, en las mazmorras, que en el gran comedor. Dazai era de los que se resfría con facilidad. Y ya solo quería esconderse bajo una manta hasta que alguien viniera a sacarlo de su miseria. Observó una chimenea en la pared del fondo, lo cual era una pequeña bendición. En realidad, aparte de la chimenea, a Dazai le pareció que el diseño parecía relativamente opulento. Luces verdes. Sofás de cuero. Un bonito juego de ajedrez. Aunque no estaba seguro de que las linternas verdes fueran especialmente prácticas para leer.
Podría quejarse de ello más tarde. Por ahora. Dazai estaba cansado. Tal vez fuera lo que hacía que ya no fuera humano se activara constantemente. Pero se sentía como si lo hubiera atropellado un camión. Con las extremidades pesadas y la expresión demacrada. Dazai se dirigió de inmediato hacia los dormitorios. No es como si le importara llevarse bien con estas serpientes de todos modos. Mientras Dazai se retiraba a los dormitorios. Estaba vagamente consciente de la mirada de Malfoy en su espalda. De la mirada de todos sobre él. Pero estaba demasiado ocupado decidiendo qué cama tomar como para molestarse en responder. Cerró la puerta del dormitorio detrás de él con la fuerza suficiente para hacer que la pesada puerta se cerrara correctamente. Se sentó en la cama más alejada de la entrada y acercó las rodillas al pecho. Todas las demás serpientes seguían en la sala común. Podía oírlas charlar animadamente a través de la puerta. Sonaban felices. Pero Dazai no podía empatizar con algo tan agradable como eso. En cambio, Dazai intentó imaginarse charlando con ellas. Aunque rara vez salía de su habitación. Dazai estaba bien entrenado en el arte de socializar. Sabía exactamente qué decir para que cada una de estas mocosas se enamorara de él. Para que siguiera todas sus órdenes. Suspiró y se encogió aún más. Demasiada gente. Demasiado ruido. Era un poco extraño. Dormiría en la misma habitación que los otros niños. Dazai estaba tan acostumbrado a tener un dormitorio para él solo que se sentía un poco nervioso ante la idea de hacer lo contrario. Estar rodeado de todas estas personas ya lo tenía muy nervioso. Pero no creía que cerrar la puerta con llave fuera suficiente para mantener a los demás afuera por mucho tiempo. Con otro suspiro. Dazai cayó de espaldas y cerró los ojos. Dazai estaba sentado en el escritorio del jefe. Con el rostro vacío y sin emociones. Sin siquiera moverse cuando un trueno sacudió el edificio. La lluvia golpeaba la ventana como si estuviera pidiendo entrar. Pero nadie la dejaba entrar. En cambio, Dazai se vio obligado a imaginar cómo sería ahogarse y luego morir para siempre. Tener la cabeza sumergida bajo el agua dolía. Así que probablemente era una mala forma de morir. Mori estaba de pie en la puerta. Sonriendo agradablemente. Tenía una sonrisa que era difícil de definir. Por lo que Dazai no se molestó en sonreír. No podía decidir si era amable o maliciosa. La mayoría de las personas a su alrededor no sonreían. Dazai vivió toda su vida atrapado entre las cuatro paredes de la sede de la mafia. Una fría barrera de acero salpicada de mentiras y crímenes. Pensó que era un bonito marco. Pero los cuadros de Hogwarts tenían unos intrincados cuadros hechos de oro puro. Las personas en esos cuadros sonreían como si sus vidas de acuarela no valieran la pena vivirlas. Mori le hizo un gesto para que se acercara y Dazai sonrió como si su cara estuviera dibujada. Esas pinturas en las paredes estaban llenas de personas vivas. Y Dazai las entendía bien. Paréntesis que cierra, cuando Dazai despertó de su sueño. Lo hizo con toda la quietud de un cadáver. Sus ojos se abrieron lentamente. El movimiento fue lo suficientemente casual como para no delatar su despertar. ¿Cuándo se había quedado dormido? Debía haber estado más cansado de lo que pensaba para quedarse dormido tan despreocupadamente cuando había extraños cerca. La sola idea hizo que Dazai se sintiera mal. Por lo que centró su atención en otra cosa. Los demás debieron haber entrado en algún momento para dormir. La idea de que esos estudiantes estuvieran allí mientras él dormía era horrible. Incluso si parecía que nadie había hecho nada más que desmayarse. Dazai ni siquiera se había despertado cuando entraron. Nunca antes se había sentido tan desprotegido. O al menos, no tan desprevenido para ser tan vulnerable. Aún así, dormir había aclarado un poco la cabeza de Dazai. Aunque todavía podía sentir esa leve incomodidad de su habilidad activándose. No era horrible. Así que Dazai simplemente giró los hombros y comenzó con su día. Ahora que había otras personas alrededor. Dazai dejó que esa sonrisa vacía apareciera en su rostro y deseó que su postura pareciera más segura y relajada. Después de todo, solo se dejaba ver tan angustiado y asustado cuando no había nadie cerca. Distraídamente, se preguntó qué hora sería.
Dazai normalmente no dormía mucho, o de manera constante. Pero debían haber pasado al menos algunas horas para que se sintiera tan descansado. Dazai se puso una túnica limpia y se limpió en el baño antes de entrar a las salas comunes con una mochila a cuestas. Se puso sus viejas vendas sin siquiera mirar la piel que había debajo. No sería bueno que luciera descuidado frente a esos niños. Y ahora que Dazai estaba trabajando en una mente tranquila, desconfiaba aún más de Draco Malfoy. La noche anterior se había sentido demasiado sobreestimulado por toda la gente que lo rodeaba, por lo que se había retirado casi de inmediato a la soledad de su habitación. Sin embargo, ahora que tenía la capacidad mental para pensar, Malfoy definitivamente tenía un problema con él. Podría ser divertido jugar con ese mocoso. Con suerte, Dazai se acostumbraría a todo el bullicio y la energía que había en Hogwarts para poder planear un poco más sin sentirse tan nervioso y, al mismo tiempo, exhausto. Justo cuando Dazai se acomodaba en un sillón junto a la chimenea encendida, un ruido lo sacó de sus pensamientos. Dazai sintió que su columna se acomodaba en su lugar, pero mantuvo su rostro neutral mientras se giraba para ver quién estaba despierto. Lo miraron fijamente a los ojos y tenían el ceño fruncido y curioso. «Joven serpiente», dijeron. Dazai se sobresaltó un poco por el sonido hueco y parecido al de sus voces. «¿Sabías que tienes una energía muy extraña?» «Ah». Dazai intentó sonreír. «¿Sabías que estás cubierto de sangre?» El hombre parado frente a Dazai era toda una imagen. Por lo que Dazai se tomó un momento para catalogar exactamente lo que estaba viendo. Cubierto de sangre. Transparente. Flotando a 2 pies del suelo. ¿Fantasma? Dazai se arriesgó con acento agudo a adivinar. Sí. Sí. Así es, dijo el hombre. Puedes llamarme el varón sanguinario. Como el fantasma de tu casa. Fantasma de la casa. ¿Eh? Parece algo trivial de tener. El varón entrecerró los ojos y su rostro demacrado se tensó. Cuidado con lo que dices. Muchacho. Dazai se encogió de hombros y se reacomodó en el sillón para quedar cara a cara con el varón sangriento y sus piernas colgando a un lado. Entrecerró los ojos para ver la herida sangrienta que tenía el varón. Eso es autoinfligido. ¿Verdad? Felicitaciones. Comillas. ¿Qué? Comillas. Felicitaciones por el suicidio exitoso. Ah. Estoy celoso. Comillas. Con un gemido. Dazai se derritió de nuevo en el sillón. En realidad no consideraba a ese fantasma como una amenaza. En todo caso, sentía lástima por el pobre hombre. ¿Cometer suicidio pero verse obligado a seguir viviendo como un fantasma? Horrible. Enfermizo. Quería morir más que nunca. Pero quería seguir muerto cuando finalmente estirara la pata. Celoso y... Espera. ¿Querías algo? No es así. ¿Señor fantasma? Varón, enfatizó, prácticamente escupiendo la réplica. Sin embargo, Dazai notó el tono de sorpresa en su tono en respuesta a la abierta apreciación de Dazai hacia el suicidio. El varón pareció sacudirse, mirando al chico de manera extraña y flotando un pie tentativamente más lejos de él. Y sí. Lo hice. Tienes un aura bastante peculiar a tu alrededor. Joven serpiente. ¿Supongo que no te diste cuenta? Dazai tarareó, pateando sus pies infantilmente. El fantasma continuó vacilante. Verás. Como fantasma soy especialmente consciente de las energías mágicas. Sin embargo, me llega una extraña sensación de ti. Es difícil de decir. Aunque supongo que si no lo sabes. No tiene sentido preguntar. Interesante. Sentándose un poco más erguido, Dazai preguntó. ¿Puedes sentir algo así? ¿Eh? Comillas, para ser justos. Dazai había pensado que ese podría ser el caso. Después de todo, si podía sentir la magia en el aire, era lógico que la magia, y las criaturas mágicas, también pudieran sentirlo. Ahora solo era cuestión de saber qué estaban percibiendo exactamente de él. Así es. Es como si... De repente, la puerta del dormitorio de los chicos se abrió. Blaise se quedó en la puerta, parpadeando torpemente hacia el varón y Dazai.
como si preguntara en silencio qué estaba pasando. «Buenos días. Barón Dazai», dijo después de un momento. El varón sangriento se aclaró la garganta y flotó a unos cuantos metros de Dazai, sonriendo tímidamente. «Está bien. Me iré entonces. Buena suerte en su primer día. Jóvenes serpientes. Oye. Estábamos hablando. Señor fantasma. No puedes irte así como así». «Varón», pronunció con voz audible y flotó hacia la pared frontal. Cuando el varón empezó a atravesar la cara de piedra, añadió: «Y estoy seguro de que nos volveremos a ver por ahí». Con eso, atravesó la pared por completo y desapareció de la vista por completo. Dazai resopló. Juntó los hombros y frunció el ceño. Tendría que buscar al varón más tarde. Las cosas siempre salían mejor cuando tenía toda la información y a Dazai no le gustaba la idea de que el fantasma supiera algo sobre él que él no sabía. ¿Hacerse amigo del fantasma de la casa? Interesante elección. Dazai se dejó caer en la silla, con las extremidades vendadas desparramándose por los lados sin cuidado. No estoy seguro de que alguien en esta escuela sea muy bueno para recibir compañía. Dime. ¿Qué hora es? Comillas. Levantó una ceja, pero mantuvo su expresión casi inexpresiva. Dazai creyó ver un toque de humor allí y lo consideró una victoria. A las 6:30. El desayuno comienza en media hora aproximadamente. Blaise frunció el ceño. Te fuiste a la cama temprano anoche. Algunos de los otros pensaron que podrías haber estado enfermo. Dazai desestimó la preocupación con un gesto de la mano. No le importó explicar que había pasado la mayor parte de su vida completamente aislado y que toda la gente lo ponía nervioso. Así que no lo hizo. En cambio, se acercó un poco más a la chimenea. Tal vez. Oye. ¿No deberías estar tratando de intimidarme o algo así? Comillas. ¿Por qué? ¿Porque eres un hijo de Muggles? Se burló Blaise. Tras un momento de vacilación, se sentó cerca de Dazai. La mayoría de nuestros compañeros de casa se enorgullecen de su pureza de sangre. Yo no soy uno de ellos. Te aconsejaría que no dejaras que nadie sepa que no eres puro. Pero parece que ya has quemado ese puente. Mantén la cabeza agachada. ¿Me estás dando un consejo? Blaise es más amable de lo que pensaba. Comillas. Alguien que es leal, obediente y se adapta rápidamente. Oye. ¿Eso nos convierte en amigos? Blaise se sobresaltó en su asiento, parpadeando con los ojos muy abiertos al ver dónde se había desparramado Dazai en su propia silla. Es un consejo de un Slytherin a otro y nada más. Aún así, los labios del chico se curvaron en una sonrisa altiva mientras miraba fijamente el fuego. Bien. Comillas. Tal vez Blaise también sería un buen subordinado. El chico requeriría un poco de trabajo. Obviamente. Pero Dazai podría aprovechar el desafío. Además, sería bueno tener a alguien leal a él en Slytherin. Aunque solo fuera para tener a alguien cerca a quien darle órdenes. No pasó mucho tiempo hasta que las otras serpientes despertaron y comenzaron a salir de sus dormitorios. No era ajeno a las miradas que algunas de ellas le lanzaban. ¿Ser un nacido de Muggles realmente perjudicaba tanto su posición? Dazai observó cómo la habitación se llenaba cada minuto con un desagrado apenas disimulado en la forma en que apretaba los labios. Blaise le lanzó una mirada curiosa antes de ponerse de pie. Voy a buscar a Pansy. Casi como si se le hubiera ocurrido después. Blaise añadió en voz baja. Si quieres ir a desayunar antes de que haya demasiada gente. Debería salir ahora. Amigo. Dazai se sonrojó. Eso era extraño. Se sacudió y se puso de pie, mirando la espalda de Blaise que se alejaba con una expresión perdida. Dazai giró los hombros, preguntándose qué había en su lenguaje corporal que delataba su incomodidad. Bueno. De todos modos, seguiría el consejo de Blaise e iría al gran comedor a desayunar. Ya estaba deseando estar en ese lugar cuando no estuviera tan odiosamente poblado. Aunque no estaba seguro de poder soportar mucha comida en ese momento. Dazai vio en el tablón de anuncios al salir que se repartirían horarios durante el desayuno. Tal vez encontraría un Weasley mientras estaba fuera.
El desayuno no sería tan aborrecible si tuviera alguien así a quien intimidar mientras tanto. Rascándose la nuca. Dazai se abrió paso entre una multitud de estudiantes y salió de la sala común. Una vez que estuvo en los pasillos de las mazmorras, Dazai sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Hacía un frío tan molesto allí abajo. Tendría que empezar a llevar una manta consigo. Pero eso podría parecer una tontería. Y Dazai estaba tratando de reunir subordinados. Necesitaría su respeto. Incluso si comenzar una pequeña pandilla era solo un pasatiempo para él. Cuando Dazai subió los últimos escalones, casi se sintió aliviado al encontrarse en el vestíbulo de entrada, dado lo poco que había prestado atención la noche anterior. Dazai había previsto tener que deambular por los terrenos de la escuela hasta que se topó con el gran comedor. Pero eso no parecía ser necesario. Después de todo, recordaba que el camino entre la entrada y el gran comedor era relativamente sencillo. Todo sería mejor, supuso, aunque la idea de perderse tenía cierto atractivo. Solo fueron necesarios unos minutos de caminata antes de que abriera una de las grandes puertas del gran salón. «Ah», tarareó, saltando sobre sus talones con una sonrisa agradable. «Soy el único aquí. ¡Qué suerte tengo!». Sin embargo, justo cuando Dazai estaba a punto de tomar asiento, una voz lo interrumpió. Dazai sintió que se convertía en piedra ante la inesperada presencia. «No exactamente. Muchacho. Buenos días. Señor Dazai». «Buenos días». Los delgados dedos de Dazai golpearon la mesa y miró hacia la puerta del fondo justo a tiempo de ver entrar a Dumbledore, seguido de cerca por una McGonagall de aspecto cansado. Se esforzó por sonreír despreocupadamente, aunque su llegada le ponía los pelos de punta. «Director. Profesor. Eres madrugador. ¿No? Me temo que tendrás que esperar a que llegue el profesor Snape para poder recibir tu horario». Dazai observó al hombre acomodarse en su asiento cerca del frente del salón con los ojos entrecerrados, deseando de repente poder tener el gran comedor para él solo otra vez. La habitación era amplia y vacía, pero él ya comenzaba a sentirse enjaulado. Aún así, solo ofreció una sonrisa encantadora y dentada como respuesta. Dumbledore se rió entre dientes. «Bueno. No te entretendré. Disfruta de tu desayuno». Después de eso, el director comenzó a servirse. Una vez que los ojos se apartaron de él, Dazai se obligó a relajarse. No eran una amenaza. Solo estaba exagerando. Al mirar su propia mesa, Dazai se sorprendió al darse cuenta de que algunos platos de desayuno se habían esparcido a su alrededor. Magia. Correcto. Agarró un vaso de agua y lo acercó con un suspiro. Había demasiadas opciones, pensó. Y el olor era un poco desagradable. Incluso si solo era el dulce olor de la avena con canela y el hedor de la carne quemada. En cambio, Dazai sacó un libro de texto de su mochila y comenzó a leer mientras Dumbledore y McGonagall charlaban entre ellos. Después de unos minutos, los estudiantes comenzaron a llegar uno por uno. Al principio, la perturbación apenas le llamó la atención. Y cuando lo hizo, pudo ignorarla fácilmente. Sin embargo, cuando todos los asientos del lado de Dazai estuvieron ocupados, supo que ignorar a los otros estudiantes era una causa perdida. Docenas de rostros a los que Dazai no se molestó en ponerles nombre inundaron el gran comedor hasta que hubo demasiado ruido con conversaciones y risas para concentrarse. Cerró de golpe su libro, Teoría Mágica, cuando Draco se sentó directamente frente a él al otro lado de la mesa. El rubio lo miró fijamente por un momento, con una mirada altiva, antes de aclararse la garganta. «Creo que tal vez empezamos con el pie izquierdo». Dazai miró de reojo a Blaise, quien respondió con un encogimiento de hombros a su expresión inexpresiva antes de hojear un periódico que había dejado sobre la mesa. «Robo en Gringotts». Un titular interesante, pero nada que pudiera molestar a Dazai. «Me he dado cuenta de que el sombrero seleccionador debe haberte colocado entre nosotros. Los Slytherins. Por alguna razón. Después de todo, te seleccionó casi tan rápido como a mí. A mí me solucionó el problema más rápido que a ti. En realidad». Draco habló por encima de Dazai.
aparentemente sin escuchar la corrección en absoluto. Por eso, me gustaría ofrecerte una rama de olivo proverbial. Dazai. Claramente. Un sangre sucia como tú fue colocado aquí por una razón. ¿Qué otra razón podría haber para que un sucio Magel como tú fuera puesto en Slytherin? ¿Más que para que yo te arregle? Por eso, me gustaría ofrecerte mi guía. Me seguirás por todos lados. Tal vez haciendo mi tarea. Y a cambio te enseñaré las formas de un verdadero mago. La sonrisa de Malfoy era aguda y sus ojos engañosamente amables. Sin embargo, los gestos salvajes y exagerados no lo hacían parecer tan serio como Dazai pensó que esperaba. ¿Puedes agradecerme ahora? ¿Quieres que sea tu subordinado? Dazai parpadeó. Nervioso por la amable oferta. En voz baja, Dazai murmuró para sí mismo. Creo que has confundido nuestros roles. Subordinado. Sí. Me gusta esa palabra. Mírate. Ya estás haciendo tu parte para apoyar a los magos puros. Comillas, subordinado. Él, Dazai, no se subordinaba. ¿De dónde sacó ese mocoso Malfoy? Y aquí estaba él. Dispuesto a portarse bien. La expresión parpadeante de Dazai debió haber sido respuesta suficiente. Porque Malfoy continuó con un asentimiento seguro de sí mismo. Bien. Me gustaría que conocieras a Crabbe y Goyle. El chico hizo un gesto hacia los dos trozos de carne sensible a su lado. Ellos. Espera. 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 Draco. Ya tienes subordinados. Gritó Dazai. Eso no puede ser. No hay forma de que lo hayas hecho más rápido que yo. Draco se pavoneó ante el cumplido involuntario. Pasando una delgada mano sobre su corbata. Miró a Crabbe y Goyle con expresión tensa y escrutadora. Pero cuanto más miraba Dazai, menos capaz era de distinguirlos. Hizo una mueca de vaga comprensión. Oh. No lo hiciste. Son solo gruñidos sin sentido. Ahora me siento mejor. Crabbe y Goyle se acercaron a Malfoy. Luciendo decentemente estúpidos y aburridos. Cuidado con lo que dices. Sangre sucia. Gritó uno de ellos y al mismo tiempo el otro entonó. Atrás. Sangre sucia. Ustedes dos son la misma persona. Comillas. La boca de Draco se torció inmediatamente en una mueca seria. El chico apretó los dientes con tanta fuerza que Dazai pensó que se le iban a romper. Dazai se preparó para recibir una reprimenda completa poniéndose lo suficientemente cómodo como para distraerse y mirar la pared durante los siguientes 10 minutos. No puedes pasar un solo día sin hablar de más. ¿Muchacho? Dazai parpadeó y miró a los ojos apagados del profesor Snape, obligándose a no sobresaltarse por la sorpresa. Antes de que pudiera responder, el grasiento profesor le entregó un trozo de papel. No quiero ver ninguna pelea. ¿Me entiendes? Comillas, al otro lado de la mesa. Draco se movió en su asiento y refunfuñó. Sí. Señor. Dazai pudo ver en los ojos del chico que el mensaje no había quedado del todo claro. Sí. Señor, repitió Dazai. Evidentemente satisfecho. Snape giró sobre sus talones y los dejó. Dazai lo observó irse con cautela. Se resistió a lanzarle una última mirada fulminante a Malfoy una vez que el profesor se fue y se divirtió un poco al ver que el otro chico le apretaba la lengua con fuerza en lugar de seguir discutiendo. Dazai centró su atención en su horario. Los encantos son lo primero. ¿Eh? Dazai se volvió hacia Blaise y vio que el otro chico revisaba su horario en lugar de leer el periódico. Draco también parecía estar leyendo el suyo con demasiado escrutinio. Una rápida mirada a Tug 1 y Tug 2 reveló que tal vez ni siquiera supieran leer. Todo estaba bien. Dazai estaba deseando aprender algo antes de considerar toda esta experiencia en Hogwarts como una pérdida de tiempo. Después de todo, no creía que a Mori le agradara que le enviara una carta diciendo, no tengo magia. Vuelvo a casa, antes de que siquiera hubiera probado algo. Él agitaba su elegante bastón nuevo y luego enviaba la carta. Hablando de palos nuevos y elegantes. Pensó Dazai mientras buscaba en su mochila. Después de un momento de búsqueda, su mano chocó contra el elegante estuche negro que estaba allí. Sin abrir.
Ollivander se lo había enviado unos días antes de que tuviera que tomar el tren. Pero Dazai había estado tan ocupado con el trabajo de la mafia que nunca llegó a mirarlo. Aún así, lo había arrojado a su mochila esta mañana, sin estar seguro de si tendrían la oportunidad de hacer algo de magia en clase. Draco, Pansy, Blaise y los otros dos se pusieron de pie y Dazai dejó caer las manos a los costados en señal de anticipación. Cuando todos los demás estudiantes que lo rodeaban también se pusieron de pie, Dazai comenzó a sentirse un poco fuera de lugar. Agarró la correa de su mochila y se levantó también. Malfoy se aclaró la garganta, sonriendo de manera extraña. Bueno, Dazai, será mejor que me vaya a clase. Piensa en esa oferta mía. Inclinó la cabeza hacia atrás, con desdén. Crabbe. Goyle. Vámonos. Nos vemos en clase. Subordinado. Con eso. Draco se fue del gran comedor. Dazai lo observó irse con los ojos vacíos e imaginando casualmente todas las cosas que podría hacer para doblegar a ese chico a su voluntad. Comenzaría con los dedos. Luego tal vez le sacaría algunos dientes. Blaise apareció a su lado con una expresión aburrida en el rostro. Subordinado. ¿Eh? ¿Realmente estás ascendiendo en el mundo? No soy. Dazai se detuvo y sintió que sus mejillas se ponían coloradas. En todo caso, es mi subordinado. ¿Draco sabe eso? Comillas. Eres menos amable de lo que pensaba. Comillas. Blaise se encogió de hombros. Sin previo aviso. Dio un paso más allá de Dazai y continuó hacia afuera del gran comedor. Tal vez. ¿No vienes a clase? Llegaremos tarde si sigues perdiendo el tiempo. Fin.